Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y bienvenidos al 23º episodio de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. La 22ª edición de la Copa del Mundo llegaría al país más pequeño que haya albergado el certamen hasta entonces. Vamos a conocer más de su historia. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El proceso de selección para la sede del Mundial 2022 se dio del mismo modo que para Rusia 2018. La única diferencia fue que las candidatas no europeas a este proceso decidieron postularse únicamente para ese año. Estas fueron Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Qatar, rescatándose por diversos motivos México e Indonesia. El 2 de diciembre del 2010, los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA decidieron la sede tras 5 rondas. Australia, Japón y Corea cayeron en las tres primeras. La ronda decisiva vio triunfar a Qatar por 14 votos a 8 sobre Estados Unidos y se adjudicaron la sede del certamen, permitiendo que por primera vez en la historia el evento se realice en Medio Oriente y en un país de habla árabe y mayoría musulmana. En mayo del 2015, autoridades suizas comenzaron a investigar un caso de corrupción en torno a la elección de la sede del torneo, la cual tiene su origen en el informe García del 2014, donde se detalla que hubo irregularidades en la licitación y adjudicación de la sede a Qatar. No obstante, todo ello empezó a investigarse en el 2013 a raíz de un reporte de France Football, en la que se señala que hubieron pagos de sobornos a varias autoridades como el expresidente francés Nicolas Sarkozy, y que tiene su origen en una reunión secreta donde se acordó la adquisición de acciones del Paris Saint-Germain, la cual se materializó semanas después de otorgarse la sede del torneo. Nuevamente, todos los países afiliados a la FIFA participaron de las eliminatorias mundialistas al certamen para ver a los 31 equipos que acompañarían a la debutante Qatar en el certamen. Y sí, por primera vez desde la década del 30, un anfitrión marcaba su debut en el torneo que iba a organizar. La distribución de cupos sería la misma y los repechajes sorteados en noviembre de 2021 se dieron de esta forma: Sudamérica contra Asia y Norteamérica contra Oceanía. El desarrollo de las eliminatorias a comparación de las anteriores tuvo muchas afectaciones, la mayoría derivadas por la pandemia de COVID-19, la cual motivó diversas postergaciones a las fechas planteadas en un principio, llegándose a dar jornadas simples para cumplir calendarios, cambios de formatos, partidos desarrollados sin público o con límites de aforo y países afectados por restricciones de viaje y posibles cuarentenas derivadas de ello, pero lo veremos poco a poco. El campeón mundial Francia ganó su grupo en Europa superando por 6 unidades a Ucrania, logrando su cometido a una fecha del final tras golear en casa a Kazajistán. Los ucranianos se metieron a repesca tras vencer de visita a Bosnia y aprovechar la derrota de Finlandia ante los galos, quienes también eran los vencedores vigentes de la Liga de Naciones Europea. Croacia y Rusia tuvieron una definición dramática de su zona en Split, que terminó definiéndose por un gol en contra de Fyodor Kuryashov, lo que permitió a los croatas calificarse directamente y a los rusos meterse en repesca. Bélgica consiguió la clasificación tras superar a una fecha del final a Estonia y sacando 5 puntos de ventaja a Gales, quien se metió a la repesca tras superar por unanimidad a la República Checa. No obstante, este equipo logró también su cometido, pero beneficiándose de su rendimiento en la Liga de Naciones. Inglaterra también se clasificó en la fecha final al vencer 10-0 a San Marino, vengando lo que le pasó en 1993, cuando una goleada que les hizo les resultó inútil. Polonia cayó 2-1 ante Hungría, pero se metió en la repesca. España también pasó por una fecha definitiva ante su rival de turno para meterse al Mundial, al superar por la mínima diferencia a Suecia en Sevilla con tanto de Álvaro Morata, mandando a los escandinavos a repesca. Suiza se volvió a clasificar de manera directa tras superar 4-0 a Bulgaria en la fecha final de su grupo en Lucerna, aprovechando el empate de la campeona europea Italia en Belfast, que lo mandó a repesca por segunda vez consecutiva. Dinamarca se clasificó a 2 fechas del final tras vencer por la mínima diferencia a Austria en casa y al vencer en 9 de los 10 partidos de su grupo. Escocia se metió a repesca tras vencer a Moldavia a una fecha del final. A la misma ronda también accedió a Austria por su rendimiento en la Liga de Naciones. Serbia también se metió al Mundial de manera agónica tras vencer 2-1 a Portugal de visitante en Lisboa con tanto de último minuto de Aleksandar Mitrovic, lo que causó que los lusos fueran a repesca.
Alemania se metió nuevamente al torneo tras vencer por goleada de 4-0 a la sorprendente Macedonia del Norte de visitante a 2 fechas del final. Sus derrotados, quienes lo vencieron en casa en la tercera fecha, se metieron en la repesca por delante de Rumania e Islandia, cuadro que volvió a su realidad. Finalmente los Países Bajos, la nueva denominación de Holanda, volvieron al torneo tras su ausencia en Rusia, al vencer 2-0 en casa a Noruega en Rotterdam en la última fecha. El cuadro que contaba con Erling Haaland como figura también quedó fuera de repesca luego de que Turquía venciera de visita a Montenegro. La repesca se disputó esta vez a 2 rondas de partido único, cuyos vencedores de la segunda se metieron al Mundial. Portugal superó en casa a Turquía y Macedonia del Norte para calificarse al certamen en sus duelos disputados en Porto. Cabe resaltar que los macedonios dejaron fuera a la campeona europea Italia tras vencerlos de última hora en Palermo. Polonia solo requirió de vencer 2-0 en casa a Suecia para meterse al Mundial. Y me dirás, ¿por qué hablo de un solo partido? Bueno, los polacos fueron sorteados en la ronda anterior para medirse ante Rusia, pero ellos quedaron descalificados debido a la invasión a Ucrania. Y ello motivó que el partido de esta última nación ante Escocia quedara postergado, con Gales esperando rival luego de que ellos vencieran a Austria. Brasil y Argentina fueron los amplios dominadores de la eliminatoria sudamericana al clasificarse 5 y 4 fechas antes de su cierre. Los brasileños dirigidos por Tite lograron su cometido al vencer a Colombia por la mínima diferencia con tanto de Lucas Paquetá. La albiceleste dirigida por Lionel Scaloni, mundialista en el 2006 y campeona de la Copa América, calificó al empatar con el Scratch sin goles en San Juan. Ambos países protagonizaron un escándalo cuando en su duelo de la sexta fecha en Sao Paulo, agentes sanitarios brasileños entraron a la cancha para sacar a 4 jugadores argentinos a los que se les acusó de romper reglas de cuarentena y no ser aislados, haciendo que el partido termine siendo anulado. Los otros 2 calificados directos se decidieron a una fecha del final, cuando Uruguay venció a Perú en Montevideo contando de Georgian de Arrascaeta y logró su cometido. El resultado también benefició a Ecuador pese a que perdieron 3-1 ante Paraguay en Ciudad del Este. No obstante, los peruanos se quedaron con el puesto de repechaje al vencer 2-0 en casa a Paraguay en la última fecha, haciendo inútil la victoria de Colombia en Venezuela y que también aspiraba a ese lugar. CONCACAF pasó de jugar un hexagonal a octogonal empleando 4 fechas triples para cumplir su calendario y que no estaba contemplado en su formato original. Lo cierto es que el primer calificado no ha sido uno de los grandes norteños, sino que lo fue Canadá, quien superó 4-0 a Jamaica en Toronto para meterse por primera vez a un mundial desde 1986. Además, ellos terminarían ganando el grupo. México logró su plaza en la última fecha al vencer en casa 2-0 a El Salvador. En tanto, Estados Unidos marcaba su reaparición pese a perder por el mismo marcador ante Costa Rica de visitante, siendo favorecido por la diferencia de goles. Los ticos se quedaron con la plaza de repechaje por primera vez desde el 2010. África retornó al formato de 5 llaves para definir sus clasificados. La llave más emocionante la disputaron Senegal y Egipto, quienes 2 meses antes de definir su boleto jugaban la final de la Copa Africana en Yaoundé. Los senegaleses volvieron a calificar tras superar por penales a los egipcios en el Olímpico de Dakar con un penal decisivo anotado por Sadio Mané, tras 2 triunfos de mínima diferencia entre ambos. Este jugador también le había dado el título africano a su país por la misma vía que esa definición. Marruecos calificó con comodidad tras golear en casa a la República Democrática del Congo por 4-1 en Casablanca, para entrar al certamen por segunda vez consecutiva. Túnez logró ello también al aguantar el 0 en casa ante Mali, luego de que triunfaran por la mínima diferencia en Bamako. Nigeria sí no repitió el plato, luego de que empatara 2 veces ante Ghana, quienes lo superaron merced al gol que realizó Thomas Partey en el duelo de vuelta disputado en Abuja y que permitió su reaparición tras faltar en Brasil. Otro que volvió fue Camerún, que requirió de mucho drama, ya que superó por goles de visitante a Argelia en Blida y con un tanto de último minuto de prórroga de Cal Toko y Cambi. En Asia, los clasificados directos fueron los mismos del Mundial de Rusia. Irán logró su cometido tras superar a Irak en casa contando de Mehdi Taremi para lograr su tercera clasificación consecutiva a 3 fechas del final. Corea del Sur logró lo propio al vencer 2-0 a Siria en Dubái debido a la guerra civil de ese país y obtener una nueva calificación a 2 fechas del final. Los coreanos también fueron protagonistas de la clasificación de los Emiratos Árabes Unidos a la repesca al caer por la mínima en la misma ciudad en la última fecha. En el otro grupo, durante la penúltima fecha,
Japón calificó al vencer 2-0 a Australia en Sydney con doblete de Kaoru Mitoma. Arabia Saudita logró lo mismo al empatar a 1 con China en Sharjah en los Emiratos Árabes y quien hizo de local allí por restricciones de cuarentena. Los australianos, pese a la derrota, se metieron a la repesca. La eliminatoria de Oceanía se disputó en marzo del 2022 en Doha, debido a las restricciones de viaje que afectaron a todos los países del área. Allí Nueva Zelanda venció por 5-0 en la final del torneo a las Islas Salomón para meterse al repechaje. El ranking de la FIFA de marzo del 2022 determinó los bombos para el sorteo del certamen, con la novedad de que en el cuarto bombo estarían los 3 equipos que aún no se habían clasificado para ese momento. El sorteo se desarrolló en el Centro de Exhibición y Convención de Doha el 1 de abril del mismo año, el cual fue dirigido por la presentadora Samantha Johnson y los exfutbolistas Jermaine Ginas y Carly Lloyd. En junio se resolvieron las plazas que estaban sin determinar en el sorteo. El boleto pendiente de Europa empezó con Ucrania venciendo 3-1 a Escocia en Glasgow para acceder a la final de su grupo ante Gales, pero un tanto de Gareth Bale en el duelo disputado entre ambos en Cardiff permitió que los galeses retornaran al mundial por primera vez desde 1958. Antes de los repechajes intercontinentales, Australia superó 2-1 a Emiratos Árabes en la repesca asiática en Doha, sede de este partido que pasa a ser único por la falta de fechas derivada de la pandemia. Este evento epidemiológico motivó a la FIFA a determinar que los repechajes intercontinentales se disputen a un solo partido en sede neutral. FIFA decidió que se jugaran en Al Rayyan, Qatar. Primero Australia superó a Perú por penales luego de que Alex Valera fallara el penal decisivo y permitiera por primera vez la presencia de 6 asiáticos en un mundial. Al día siguiente Costa Rica superó por la mínima diferencia a Nueva Zelanda con un tanto tempranero de Joel Campbell. Y la pregunta que me harán es por qué esos partidos se dieron en junio. La fecha se dio por la pandemia, pero el mundial se disputó después, aunque no por esa razón. El 24 de abril de 2015, el Task Force de la FIFA determinó la celebración del mundial durante los meses de noviembre y diciembre, debido a las razones climáticas, y evitando sobreponerse con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y la celebración del Ramadán. Esto se debe a que el clima de Qatar durante los meses de junio y julio, fechas tradicionales de los mundiales, llega a alcanzar los 50 grados, haciendo que se dé un calor desértico extremo, lo que no permitía un rendimiento adecuado de los jugadores, lo que por primera vez hizo que el torneo se diera fuera de sus fechas clásicas. Qatar seleccionó 8 estadios para la realización del certamen debido a su pequeño tamaño, siendo los 5 primeros designados en marzo del 2010. Los estadios elegidos para ser sedes del torneo fueron el Califa Internacional de Al Rayyan, ciudad que tendría también al Ahmad bin Ali y el Ciudad de la Educación como sedes. La capital Doha presentó a los estadios de Al Tumama y el 974. La lista se completó con el estadio de Lusail, el Al Janoub de Al Wakra y el Al Bayt de Al Khor. Todos los estadios fueron construidos especialmente para la ocasión, con el Califa siendo renovado y el Al Bayt construido en el lugar de un antiguo estadio. Además, excepción de Califa, el estadio nacional por excelencia de ese país, se decidió que todas las sedes se reducirán a una capacidad por la mitad al terminar el certamen, con las tribunas que se vayan a desmontar siendo donadas a países en desarrollo y el 974 siendo desmontado por completo. Por otro lado, para enfrentar el fuerte calor, se decidió que todas las canchas tuvieran sistemas de aire acondicionado para que llegue a 20 grados como mínimo. Se estima que el mundial tuvo un costo de 220 billones de dólares, siendo el más caro en su realización. Asimismo, los trabajos de construcción de los estadios causaron polémica, debido a que se utilizó el sistema Kafala, que permite monitorizar a los trabajadores migrantes, en especial de países del sur asiático, y que fue denunciado por varios organismos de derechos humanos como un sistema moderno de esclavitud. Ello causó la muerte de 7 a 10.000 obreros, debido a abusos y las condiciones de vida como consecuencia de su labor, y muchas críticas a nivel internacional. Y ahora que hablamos de derechos humanos, Qatar ha sido acusado varias veces de vulnerar los derechos de las personas LGBT, debido a que castiga la homosexualidad con pena de muerte y otras sanciones debido a sus prácticas conservadoras. Otros problemas han sido el del alcohol, ya que su consumo allí está prohibido en público, aunque se permitió ya en sitios específicos debido a que uno de los auspiciadores del mundial es la marca Budweiser, y el de los derechos de las mujeres, ya que muchas prácticas occidentales no son permitidas allí en torno a aspectos como la vestimenta. Y hablando justamente de ellas, 3 árbitras fueron elegidas entre las 36 designados para arbitrar los partidos del torneo de parte de la FIFA, junto a los 24 designados para el VAR.
A raíz de la pandemia y la congestión de partidos derivada de ella, la FIFA permitió que se dieran 5 sustituciones por partido, permitiendo una sexta en tiempos extra y una adicional por protocolo de conmoción cerebral en caso se dé sin que se vaya la cuenta correspondiente. Además, las listas de jugadores se ampliaron de 23 a 26 jugadores. Ellos usaron el balón al Rila con un especial para la final, y la mascota del certamen fue el Cufilla, la EP. El torneo no tuvo una canción oficial, pero sí 5 que han identificado el certamen. Haya Haya de Trinidad Cardona, David y Yaisha. Albo de Ginzi Osuna. Light Sky de Nora Fategi, Manal, Rama Riyad y Balkis. Tukotaka de Maluma, Nicki Minaj y Miriam Fares para el Fan Festival y Dreamers de Fahad Al-Kubaisi y Jungkook, miembros del grupo coreano BTS. Esta última canción se estrenó durante la ceremonia inaugural del certamen realizada el 20 de noviembre en el estadio de Al Bayt, la cual contó también con la presencia del actor Morgan Freeman y el influencer local Ghanim Al-Muitta. Además, se recitó el Corán por primera vez en la historia de los mundiales y contó con varios actos que expresan la generosidad y hospitalidad de la cultura árabe, así como 7 paneles que combinan la cultura local con la del mundo. Luego de ello, sirvió el partido inaugural entre Qatar y Ecuador por el Grupo A. El VAR anuló un gol al equipo dirigido por Gustavo Alfaro en los primeros minutos, pero 2 goles de Ener Valencia, el primero de penal, le dieron la victoria al cuadro ecuatoriano e hizo que los cataríes sean los primeros anfitriones en debutar con derrota en su mundial. Al día siguiente, los Países Bajos vencieron 2-0 a Senegal con tazos de Cody Gakpo y David Klaassen en los últimos 10 minutos del partido. El cuadro africano, que no contaba con Mané por lesión, se enfrentó a Qatar por la segunda fecha. Allí los tantos de Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng permitieron el triunfo senegalés con descuento de Mohamed Muntari. Seguidamente jugaron neerlandeses y ecuatorianos en el estadio Califa, que se definió con los tantos de Gakpo y Valencia, causando que el partido termine en tablas y dejando eliminado a Qatar, que se convirtió en el segundo anfitrión en quedar eliminado en la fase de grupos. El local enfrentó a los Países Bajos, pero volvieron a perder con los tantos de Gakpo y Frenkie de Jong, haciendo que sean los primeros locales en perder sus 3 partidos de grupo, y que los dirigidos por Luis Van Gaal califiquen octavos. Senegal y Ecuador se enfrentaron para determinar el segundo clasificado. Ismail Assar anotó de penal para adelantar a Senegal. Tras el empate momentáneo de Moisés Caicedo, Kalidou Koulibaly le dio la victoria al cuadro dirigido por Aliou Cissé, capitán en 2002. Los senegaleses pasaron segundos por diferencia de goles. El inicio del grupo B se dio con el cotejo entre Inglaterra e Irán. El arquero iraní Alireza Behram fue retirado del juego por una presunta conmoción cerebral al minuto 20, causando que se diera por primera vez una sustitución por este motivo. Luego el cuadro inglés anotó 6 goles, 2 de ellos de Bukayo Saka, para vencer al cuadro iraní, cuyos tantos los hizo Taremi. El defensa inglés Harry Maguire también sufrió conmoción antes del tanto de Marcus Rashford. Seguido a ello, Timothy Weah, hijo del liberiano George Weah, uno de los mejores jugadores del mundo de la década del 90, abrió la cuenta para Estados Unidos en su estreno mundialista ante Gales. No obstante, a 8 minutos del final, un penal de Gareth Bale hizo que el partido terminara en tablas. El cuadro galés no tuvo un buen partido ante Irán, ya que fue dominado por completo. Sobre el final del partido, el arquero Wayne Hennessy fue expulsado por una falta fuera del área, y en los tiempos de descuento, Uzbek Chesmi y Damien Desaillan le dieron la victoria al cuadro persa. Luego, ingleses y estadounidenses empataron sin goles en un cotejo con solo 4 remates a puerta. La fecha final tuvo por primera vez en la historia del certamen un duelo entre países británicos. Inglaterra venció 3-0 a Gales con un doblete de Rashford y un tanto de Phil Foden, lo que les permitió ganar el grupo. En el otro partido, la anotación de Christian Pulisic le dio a Estados Unidos su clasificación a octavos como segundo al vencer por la mínima diferencia a Irán, aunque ellos pidieron su descalificación por no colocar el escudo de su país en una publicación realizada en las redes sociales de la Federación Estadounidense. El grupo C empezó con un tanto tempranero de penal de Lionel Messi, con el que Argentina se puso en ventaja ante Arabia Saudita. No obstante, apareció la anulación de 3 goles a su favor y las anotaciones de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Awsari, quienes permitieron la victoria del cuadro árabe y una enorme sorpresa. Luego se enfrentaron México y Polonia, que no tuvo muchas cosas que contar y que terminó con un empate sin goles, solo destacando el penal tapado por Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski. Los polacos aventajaron en su duelo ante Arabia con un tanto de Wiatol Zielinski sobre el final del primer tiempo. Tras un penal tapado por Wojciech Szczesny a Al-Awsari, Lewandowski marcó el 2-0 definitivo con el que Polonia triunfó.
Lusail vio el partido entre Argentina y México, el cual fue definido con los tantos de Messi y Enzo Fernández sobre el final del cotejo, dándole vida a todos los participantes del grupo para la fecha final. El cuadro de Scaloni enfrentó a Polonia en su tercer partido. Luego de que Szczęsny le tapara un penal a Messi, los tantos de Alexis McAllister y Julián Álvarez permitieron la victoria de Argentina y su clasificación a octavos en primer lugar. En el otro partido del grupo, los tantos de Henry Martín y Luis Chávez le permitieron a México ponerse un gol de clasificarse a la siguiente ronda en detrimento de Arabia. Este gol llegaría en tiempo de descuento, pero de parte de Adlausari, que si bien no cambió el destino triunfal mexicano, causó que el cuadro de Geraldo Martino quedara eliminado por primera vez en la fase de grupos desde 1978, debido a la diferencia de goles, la cual favoreció a Polonia, que se metió a segunda ronda por primera vez desde 1986. El grupo D comenzó con el cotejo entre Dinamarca y Túnez, que terminó empatados sin goles, aunque con anotaciones anuladas por fuera de juego. Resalta la aparición de Christian Eriksen, quien padeció un paro cardíaco durante la Eurocopa 2020. La campeona defensora Francia quedó en desventaja con el tanto de Craig Goodwin en su estreno ante Australia. No obstante, 4 goles, destacando el doblete de Olivier Giroud, le permitieron el primer estreno triunfal de un campeón defensor desde 2006. Pese a ello, los australianos se recuperaron gracias a un cabezazo de Mitchell Duke, que le permitió darles la victoria ante Túnez y su primer triunfo desde 2010, dándoles la chance de seguir con vida. Luego siguió el duelo de equipos europeos, que fue decidido por un doblete de Kylian Mbappé, que le dio la victoria francesa ante Dinamarca y su clasificación a octavos, rompiendo el maleficio de los campeones defensores que quedaron fuera en grupos en los 3 mundiales anteriores. Aún así, los daneses tenían una última vida ante Australia, la cual les derrotó con un tanto de Matthew Leckie y les permitió a los canguros clasificarse a octavos por primera vez en 16 años. Wabi Kastri le dio la victoria a Túnez ante Francia en el minuto 58, pero ello no le alcanzó y quedó eliminado, aunque pudieron quedarse sin victoria de no ser por la anulación de un tanto de Antoine Griezmann. Pese a la derrota, los franceses terminaron ganando el grupo por diferencia de goles. El grupo E empezó con Japón enfrentando a Alemania. Si bien Ilkay Gundogan adelantó de penal para Alemania, los tantos de Ritsu Doan y Takuma Sano permitieron al cuadro nipón vencerles 2-1. Luego España enfrentó a Costa Rica y la goleó por 7-0, destacando un doblete de Ferran Torres y los tantos de Dani Olmo, Marco Asensio y Morata, dándole un estreno triunfal al equipo de Luis Enrique. El cuadro tico tuvo una oportunidad de recuperarse al vencer a Japón con tanto de Keisha Fuller, pese a que los nipones dominaron gran parte del juego, pero que ello no se plasmó en gol. Alemanes y españoles se enfrentaron después en Al Bayt. Los tantos de Morata y Niklas Füllkrug dejaron el partido en tablas y complicaron las chances germanas de pasar de ronda. España jugó su duelo final de grupo ante Japón y Morata abrió la cuenta, pero los tantos de Doan y Ao Tanaka permitieron el triunfo al cuadro nipón, aunque este último fue convalidado luego de que el VAR detectara que una parte del balón quedó dentro del campo de juego. Los japoneses pasaron a octavos y los españoles tenían que esperar a germanos y ticos. El duelo de ambos quedó en la historia por ser el primero encabezado por una mujer, en este caso la francesa Stéphanie Frappart. Serge Gnabry puso la ventaja a favor del cuadro de Hansi Flick. No obstante, los goles de Yeltsin Tejeda y Juan Vargas le dieron a Costa Rica una ventaja de 2-1. Pero un doblete de Kai Havertz y un gol de Füllkrug sellaron la victoria final germana, pero su eliminación por diferencia de goles, la cual permitió a España terminar en segundo puesto, detrás de Japón, quien ganó el grupo. El primer partido del grupo F fue un empate sin goles entre Marruecos y Croacia, en el que no se hicieron daño. En tanto, Canadá tuvo la chance de abrir el marcador ante Bélgica mediante un penal de Alfonso Davies, pero su disparo fue detenido por Thibaut Courtois. El cuadro de Roberto Martínez terminaría ganando el partido con tanto de Michy Batshuayi, pese al dominio del cuadro canadiense dirigido por John Hartman, el primero en dirigir un mundial masculino luego de hacerlo en uno femenino. Los belgas se enfrentaron a Marruecos en su segundo duelo, salvándose de la desventaja que luego que hubieron fuera de juego en el tiro libre hecho por Hakim Ziyech. No obstante, los tantos de Romain Saiz y Zakaria Bukal le dieron a su país por primera vez una victoria mundialista desde 1998. Davies anotó temprano el primer gol mundialista de Canadá a los 2 minutos de iniciar el partido de su país ante Croacia, pero ello no fue suficiente para evitar la derrota. 4 tantos, destacando un doblete de Andrej Kramaric, le dieron el triunfo al cuadro de Zlatko Dalic. En la fecha final, Marruecos hizo 2 anotaciones tempraneras vía Ziyech
Josef En-Nesyri en su duelo ante Canadá, y fue suficiente para meterse en octavos de final por primera vez desde 1986, y lo hicieron como primeros de grupo, luego de que croatas y belgas empataran sin goles, lo que les permitió a los croatas ser segundos y a Bélgica quedar fuera en una fase de grupos por primera vez desde 1998. El primer puesto marroquí fue el primero para un equipo africano desde que lo lograra Nigeria en 1998. Suiza estrenó el grupo G con un tanto de Bril Embolo que le dio la victoria a su equipo ante Camerún, aunque este no lo festejó ya que lo hizo frente al país en donde nació. Uno de los favoritos, como lo era Brasil, se estrenó con un doblete de Richarlison, quien le dio la victoria a su país ante Serbia. Pese a ello, Neymar sufrió una lesión de tobillo. Los serbios empezaron mal su partido ante Camerún, ya que Jean-Charles Castelletto abrió el marcador, pero lograron remontar el marcador para ponerse 3-1 al minuto 53 con tanto de Mitrovic. No obstante, los tantos de Vicente Abubakar y Eric Maxime Choupo-Moting permitieron completar un 3-3 que no estaba en planes de muchos. Luego se enfrentaron Brasil y Suiza en el 974 de Doha, y que fue definido a 7 minutos del final con un tanto de Casemiro, que le dio al cuadro de Tite el boleto a octavos de final. Eso relajó a los brasileños, ya que Camerún los venció con un tanto agónico de Abubakar, pero que no les fue suficiente ya que quedaron fuera del torneo. Esto debido a la victoria de Suiza-Serbia por 3-2. Pese a que los serbios estuvieron delante el minuto 35 por un tanto de Dusan Vlahovic, los tantos de Embolo y Raymond Freuler le dieron la victoria al cuadro suizo y su clasificación a octavos en segundo lugar de grupo por diferencia de goles. Este duelo tuvo varios incidentes racistas debido al origen kosovar de algunos jugadores suizos, al igual que en 2018. El grupo H se estrenó con un empate sin goles entre Uruguay y Corea, quienes no se hicieron daño. Luego un penal de Cristiano Ronaldo le dio la ventaja a Portugal y se convirtió en el primer hombre en anotar goles en 5 mundiales, considerando que debutó en Alemania 2006. Si bien Andrea Ayew empató el marcador, los goles de Joao Félix y Rafael Leao le sellaron la victoria para el cuadro de Fernando Santos, pese a que un cabezazo de Usman Bukhari descontó sobre el final. Los ganeses abrieron el marcador en su duelo ante Corea con datos de Mohamed Salisu. Luego vinieron los dobletes de Mohamed Kudus y Cho Ge-sung, quienes permitieron sellar el 3-2 final con el que Ghana pudo vencer al cuadro coreano. Acto seguido, un doblete de Bruno Fernández permitió a Portugal vencer a Uruguay en su segundo partido y calificarse a octavos. El segundo de ellos de penal tras cobrarse una mano de José María Jiménez vía VAR. Los lusos se enfrentaron a los coreanos y se pusieron en ventaja temprano con tanto de Ricardo Horta al minuto 10, pero los tantos de Kim Jong-won y Hwang Ki-chang, en los descuentos, les permitieron al cuadro asiático vencerles, pero tenían que esperar a Uruguay y Ghana. Dos tantos desde Rascaeta le dieron la ventaja al cuadro dirigido por Diego Alonso, pero precisaban de un gol más para clasificarse, el cual nunca llegó y quedaron fuera en grupos por primera vez desde 2002. Corea clasificó a octavos como segundo de grupo pese a su victoria. Los octavos de final se jugaron del 3 al 6 de diciembre en los 8 estadios sedes del certamen. Países Bajos y Estados Unidos empezaron la acción de esta ronda. Los tantos de Memphis Depay, Daley Blind y Denzel Dumfries sellaron la victoria en su duelo disputado en el primer turno en Khalifa para el equipo neerlandés. Haji Wright descontó momentáneamente, pero no fue suficiente para dejar al único superviviente de CONCACAF de esa ronda fuera del certamen. Luego se enfrentaron a Argentina y Australia, que vio los tantos de Messi y Álvarez para darle al cuadro de Scaloni una ventaja de 2 goles. A 13 minutos del final, un tiro de Craig Goodwin rebotó en Enzo Fernández poniendo el descuento. Argentina triunfó agónicamente luego de que su arquero Emiliano Martínez tapó un disparo de última hora de Asís Bejic que pudo haber mandado el duelo a la prórroga. Un duelo de europeos lo protagonizaron Francia y Polonia en Altumama. Sobre el final del primer tiempo, un tanto de Giroud abrió el marcador. Un doblete de Mbappé dio a los franceses un boleto a cuartos de final, pese al descuento de penal de Lewandowski sobre la hora. Acto seguido, los tantos de Jordan Henderson, Harry Kane y Saka permitieron por segundo torneo seguido meter a Inglaterra entre los 8 mejores del mundo al vencer a Senegal. El tercer día de acción vio a Taisen Maeda poner en ventaja a Japón en su duelo ante Croacia en el Wakrah, sobre el final del primer tiempo. A los 10 minutos del segundo tiempo, Iván Perisic empató el marcador y a partir de allí ninguno de los dos cuadros se pudo hacer daño. Con ello nos fuimos a la prórroga y luego a los penales, ya que allí no hubo nada que contar. En esta tanda, el arquero croata Dominik Livakovic atajó 3 de los 4 disparos nipones, permitiendo a Mario Pasalic anotar el gol
que le dé la clasificación a cuartos de final para su país. Brasil dio una exhibición de fútbol en su duelo ante Corea del Sur, ya que anotó 4 goles en los primeros 35 minutos de su duelo, vía Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Paquetá. Una volea de Park Seung-ho solo sirvió para decorar el marcador y ello no cambió el destino de una clasificación brasileña a cuartos de final. El último día de esta ronda vio el duelo entre Marruecos y España en la Ciudad de la Educación. El cotejo no tuvo goles durante los 90 minutos ni en la prórroga, así que terminó definiéndose por penales. Los fallos de Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergi Busquets, combinados con 3 anotaciones marroquíes, la última de Achraf Hakimi, la que permitió la clasificación de Marruecos a cuartos de final, siendo la primera para un equipo árabe y un técnico africano, en este caso Walid Regragui. El duelo final de esta ronda lo jugaron Portugal y Suiza y tuvo a Cristiano desde la banca. Su sustituto fue Gonzalo Ramos, cuyo estreno fue un hat-trick, el primero de un debutante desde que lo hiciera Miroslav Klose en 2002, y guió el camino de Portugal hacia los cuartos de final, el cual fue complementado por Pepe, Rafael Guerreiro y Leao. Manuel Akanji descontó para decorar el partido. El 9 de diciembre se iniciaron los cuartos de final con el duelo entre Croacia y Brasil en el Rayán, y que no tuvo daños en los 90 minutos de juego, así que nos fuimos a la prórroga. Sobre el final del primer tiempo extra, Neymar marcó el 1-0 a favor brasileño y que parecía darle su primer pase a semifinales desde 2002. No obstante, a 3 minutos del final de esta etapa, Bruno Petkovic aprovechó el único disparo a puerta croata de todo el partido para empatarlo y mandar el cotejo a penales. Allí los croatas marcaron sus 4 tantos y, acompañados por una tajada de Livakovic a Rodrigo y un tiro en el palo de Marquinhos, le dieron al cuadro de Dalic su segundo boleto consecutivo a semifinales. En el segundo partido, Argentina y los Países Bajos se enfrentaron en Lusail. Al minuto 35, Nahuel Molina adelantó para el equipo de Scaloni y Messi puso el 2-0 al minuto 73. Todo parecía ser un camino tranquilo a semifinales, pero Wood Records anotó un doblete, el último ya sobre el final del tiempo de descuento, y el cotejo se fue a la prórroga, siendo esta etapa una transición a los penales. El cotejo tuvo 18 tarjetas amarillas de parte del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, pero que recibió críticas al no cobrarse, por ejemplo, una mano a Messi. En los penales, el arquero argentino Emiliano El Dibu Martínez le tapó los remates a Billy Van Dijk y Steven Bergwijn, lo que inclinó la balanza a favor de su país, que pasó a semis con el tanto final de Lautaro Martínez. Al día siguiente, Marruecos se mediría ante el otro equipo de la península ibérica, nos referimos a Portugal. Youssef En-Nesyri abrió el marcador sobre el final de la primera parte. Ronaldo ingresó en el segundo tiempo, pero sus ocasiones y las de sus compañeros no fueron suficientes, ya que el cuadro luso quedó eliminado. Con ello, Marruecos se convirtió en la primera nación africana y árabe en avanzar hasta las semifinales de la competición, siendo significativo al hacerlo en un torneo realizado en Qatar, una nación de habla musulmana. El último duelo de esta ronda vio el clásico entre Inglaterra y Francia. Aurélien Tchouameni abrió el marcador para los franceses dirigidos por Didier Deschamps, aunque recibió críticas por una falta previa a Saka. En el segundo tiempo, Kane anotó de penal el empate para el cuadro inglés al minuto 54. A 12 minutos de final, Giroud le dio la ventaja al cuadro galo y que fue definitiva luego de que Kane fallara un penal por encima del travesaño. Esto le permitió a Francia ser el primer campeón defensor en arribar a una semifinal mundialista desde 1998. Y por primera vez desde 1990, los dos finalistas del torneo anterior hicieron lo mismo. Así llegamos a las semifinales. El 13 de diciembre, Lusail jugaron Argentina y Croacia. Un error de Dejan Lovren y Josep Guardiola permitió que Livakovic derribara a Álvarez y se cobró un penal que Messi cambió por gol al minuto 34. 5 minutos después, el propio Álvarez hizo el 2-0 con el que acabó el primer tiempo. Al minuto 69, un pase de Messi a Álvarez le permitió sellar el 3-0 definitivo con el que Argentina jugaría su segunda final en los últimos 3 mundiales. Al día siguiente, Theo Hernández abrió de volea el marcador del cotejo que disputaban Francia y Marruecos en el Coro. Pese a que los marroquíes dominaron en lo que es la presión de balón, ello no se vio reflejado en un gol. Así que a 11 minutos del final, Randal Kolo Muani, jugador que entró sobre la hora de la convocatoria francesa para reemplazar a Christopher Nkunku por lesión de ese jugador, anotó el 2-0 definitivo que permitió la presencia gala por segunda vez consecutiva en una final. Los marroquíes tuvieron una última oportunidad de brillar en su cotejo ante Croacia por el tercer lugar, pero Guardiola anotó al minuto 7 para el cuadro balcánico. Achraf Dari lo empató 2 minutos después.
Sobre el final del primer tiempo, Mislav Orsic anotó el gol de la victoria para los croatas y que selló el tercer lugar del torneo para su país, siendo la 10ª vez consecutiva que lo logra un jugador europeo. La ceremonia de clausura se realizó el 18 de diciembre en el Liceo de Lusail y tuvo la presencia de Jungkook Cook y Ozuna, quienes emitieron las canciones señaladas para este evento. Además, se dio una exhibición de fuegos artificiales y la salida de las banderas de los participantes. Luego se realizó la gran final del certamen entre Argentina y Francia ante 88.966 espectadores con arbitraje del polaco Szymon Marciniak, que tenía la disputa para ver quién sería el cuarto equipo tricampeón del mundo. Al minuto 23, Ousmane Dembélé hizo falta a Ángel Di María y el árbitro cobró penal que Messi cambió por gol. Messi se convirtió con su titularidad en el jugador con más partidos jugados en los mundiales al superar la cifra de Lothar Matthäus, quien llegó a 25 entre 1982 y 1998. Di María anotó el segundo tras un pase de McAllister al minuto 36. Los argentinos eran amos y dueños del partido, pero al minuto 70 la historia comenzó a cambiar con un primer remate francés. Al minuto 80, Kolo Muani fue derribado por Nicolás Otamendi y penal para Francia que Mbappé cambió por gol. 2 minutos después, el mismo Mbappé empató el marcador y nos fuimos a la prórroga. En la segunda parte extra, Messi anotó su segundo gol en el minuto 108, dándole nuevamente la ventaja a Argentina. Sin embargo, Mbappé recibió un golpe de parte de Gonzalo Montiel y se cobró penal que cambió por gol, siendo el primero en anotar un hat-trick en una final desde que lo hiciera Geoff Hart para Inglaterra en 1966. Kolo Muani tuvo la victoria en la última jugada, pero el Dibu Martínez se la tapó y mandó el duelo a los penales. En esa instancia, la tapada de Martínez a Kingsley Coman y la de Tchouaméni dieron ventaja al equipo argentino que marcó todos sus disparos. Montiel hizo un tanto definitivo que le dio a Argentina su tercer título mundial y el primero desde 1986, además de darle a Sudamérica un mundial tras 20 años y ser el primer campeón vigente de Copa América en triunfar en un mundial. Ello corona el ciclo de Scaloni, campeón mundial juvenil en el Mundial de Malasia 97 y que tuvo a su equipo con una racha de 36 partidos invicto, siendo conocido su equipo como el de la Escaloneta. Messi fue coronado como el mejor jugador del mundial y Mbappé terminó siendo su máximo goleador con 8 goles. Messi recibió el trofeo del certamen y sellaba así su brillante carrera futbolística, que por muchos años lo tuvo en disputa con Cristiano Ronaldo, sobre todo cuando ambos jugaban en Barcelona y Real Madrid respectivamente, ganando todos los trofeos posibles. El título argentino cerraba una etapa, ya que 4 años después veremos el inicio de una nueva era, lo cual veremos en nuestro próximo episodio. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.